Bienvenidos a Descifrando el Virus. Hoy no está con nosotros Ángel Villarino, yo soy Antonio Villarreal, que ya me conocen, y este ya es nuestro 17º programa. La actualidad de la pandemia sigue tan caliente como en las últimas semanas, con la cuarta ola que no se decide a manifestarse. Está la duda de si es una cuarta ola o es el remanente de la tercera, pero mientras tenemos novedades también en el aspecto vacunal, porque parece que por fin se va cerrando el círculo, ¿no?, sobre ese sospechoso que provoca los trombos o sospechosos trombos en algunas vacunas como la de AstraZeneca o Janssen. La vacuna de Janssen también está a la vuelta de la esquina, con lo cual se espera que la vacunación se acelere bastante más. Esta semana hemos batido récord con más de 450.000 dosis diarias puestas. O sea que hay que ser optimistas, pero también precavidos, porque están empezando también a aparecer de nuevo otras variantes en otros lugares del mundo, de las cuales hablaremos con todos nuestros expertos. Sin más, saludamos a Estanislao Nistal Villán, ideólogo de este espacio, virólogo en jefe y profesor de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal estás, Stanis? Pues bien, animado también y esperanzado. A ver si esto va terminando. También tenemos aquí, por supuesto, al mítico Juan José López Moya, investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC en Barcelona. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Muy bien, como siempre, dispuesto. Y hoy nuestra invitada es Carmen Martín. Esta inmunóloga es desde 2018 directora del Biobanco del Centro de Hemoterapia de Castilla y León. Antes puso en marcha programas como el de controles de calidad de la Sociedad Española de Inmunología y durante la pandemia ha puesto en marcha también varios proyectos relacionados con seroprevalencia o respuesta de anticuerpos, que estaremos deseosos de escuchar a lo largo del programa de hoy. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya están hechas las presentaciones, así que arrancamos con Descifrando el Virus. Bueno, como comentábamos, hay aspectos esperanzadores en la actualidad, hay también otros que, bueno, que con este virus nunca puede uno estar totalmente tranquilo, ¿no? Entonces, si os parece, como soy yo hoy el conductor y no el que comenta, ¿qué te parece, Stanis? ¿Cómo estás viendo la actualidad? Por un lado, parece que está un poco más resuelto, entre comillas, ¿no?, el tema de los eventos de los trombos y todo eso. Pero bueno, no sé si están satisfechas todas tus dudas al respecto con los últimos estudios que han salido, que apuntan, ¿no?, a esta especie de reacción parecida a la que se genera con la heparina. Sí, bueno, antes de nada decir que estos eventos no nos tienen que hacer perder la perspectiva de cuál es el problema más gordo que tenemos entre manos. Y en ese sentido, pues volver a incidir que el beneficio es muchísimo más grande al riesgo que podemos tener y que, bueno, pues a pesar de que hay algún evento descrito, también es verdad que todos los días hay decenas o centenas de personas en nuestro país que están muriendo y no hay ni de lejos decenas o centenas muriendo diariamente por los trombos. Así que poniéndonos en esta perspectiva y desde el punto de vista más intrigante de cuál puede ser el posible origen de los trombos, todavía no tenemos una respuesta. Hay algunos artículos que hemos estado comentando durante estos días que señalan efectos asociados o características asociadas a estos trombos, pero la etiología todavía no se conoce. ¿De dónde viene ese problema? Todavía no se conoce. Desde el punto de vista científico es muy interesante, pero nuevamente el problema que tenemos ahora mismo, de momento, es usar las vacunas para tratar de prevenir todos esos casos y esas muertes que nos encontramos todos los días. Quiero recordar que hasta el momento se han descrito 222 trombos, no muertes por trombos, sino eventos que algunos de ellos han resultado fatales y otros no, tras 34 millones de vacunaciones de AstraZeneca, y en Estados Unidos han sido 6 eventos tras 6,8, 6,9 millones de dosis de Janssen. Solo para que tengamos un poco la perspectiva de cómo de prevalentes son, ¿no? Sí, hay otra cosa que es muy interesante, también luego si queréis la comentamos, que es
que a pesar de que la pandemia había subido durante los meses, los números de casos mundiales en el mundo había subido prácticamente hasta finales de enero, principios de febrero, donde empezó a declinar. Ahora nos encontramos otra vez en una situación en la que han vuelto a aumentar muchísimos los casos. Hay algunos países donde hay una altísima prevalencia. Brasil está desatado. India se está empezando a desatar o lleva desatado ya un tiempo y está todavía más desatado. Y también ver este problema desde un punto de vista global. El hecho de que a nosotros estemos en una situación en la que parece que estamos viendo el fin del túnel, no nos tiene que hacer perder la perspectiva pues, de todo esto que estamos hablando, de que si nuevas variantes, de que si posibles problemas asociados a muchas infecciones, que, por ejemplo, pacientes que se pudieran tratar no pueden ser tratados porque el sistema está colapsado, pues es un problema que vamos a tener ahora a escala, lo tenemos, pero todavía tenemos que verlo desde esta perspectiva de que no solamente estamos nosotros aquí solos y no solamente las vacunas son para nosotros, sino que hay que pensar que es un problema global y que hay que encontrar una solución global también en estos meses que llegan, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también vamos a ver cómo reaccionamos como país, como comunidad europea y como mundo, ¿no? A ver también qué pasa. Sí. Juanjo, ¿cómo estás viendo tú la situación? Porque, como decías, Tani, es verdad que aunque aquí vayamos a buen ritmo, que haya países como Brasil o India donde no solo la gente está muriendo, sino el virus también está evolucionando de una forma muy rápida como consecuencia de estos contagios, con lo cual el trabajo que se está haciendo por un lado se podría arruinar por el otro, ¿no? Bueno, si recordáis de alguno de los primeros episodios, cuando hicimos un repaso de la situación de la pandemia mal llamada de la gripe española, históricamente no es una novedad. Esta duración tan, bueno, la vemos como larga, pero realmente es lo que pasó en el caso de la gripe de 1918. O sea que realmente no es tan distinto. Y sí que es verdad, yo ahora estos días he estado en un congreso virtual, como son ahora todos, sobre mi tema, sobre virus de plantas, y nos hemos reunido durante 3 días utilizando Zoom, pues gente que estaba conectándose desde Brasil, desde Canadá, desde Australia, desde Europa. Y la verdad es que, bueno, pues en cada caso eran situaciones muy distintas. De hecho, pues en Brasil efectivamente siguen muy preocupados. En la India también teníamos algún participante. Bueno, pues ahora nosotros estamos ya como comentando entre los europeos, pues eso, que ya se acerca el momento en el que volveremos a viajar, en el que nos volveremos a reunir, pero a nivel global, desde luego, esto no va a cambiar tan rápido. Entonces, bueno, pues tenemos que tener paciencia. Carmen, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, casi me dan ganas de preguntarte lo que le pregunto a las vecinas ahora cuando las veo en el ascensor. ¿Te han vacunado ya? Yo sé que por edad no, pero como investigadora puede que estés cerca ya, ¿no? De la ansiada primera Bueno, yo no dosis. soy investigadora, yo trabajo en un centro de transfusiones y en realidad lo de investigar es un efecto colateral de todo esto tan complicado que nos habría a todos. Yo hacía mucho que no me dedicaba a investigar nada, la verdad. Y sí, en el centro estamos todos vacunados porque, entre otras cosas, tenemos la obligación de proteger a toda la gente que va por allí altruistamente a donar y no podemos permitirnos el lujo de contagiar a nadie en ningún momento. Claro. ¿Y qué tal le estás viendo la situación de la pandemia en estos momentos? Pues yo veo que hay como 3 líneas de problema principales y las 3 están relacionadas con que se está perdiendo o se ha perdido el contacto con la realidad. Veo que se ha desplazado el foco y la gente ve más problemas en las vacunas, que son la solución, que en el problema auténtico que es la pandemia. Creo que eso es perder la realidad. Veo también lo que decía Stanis, el tema de la globalización, efectivamente, o sea, necesitamos que la pandemia se ataje y se frene en Sudamérica, en la India, en Asia y en todo el mundo, porque llevamos un año viviendo en una situación irreal en la cual ni siquiera salimos de nuestras comunidades autónomas, en algunos sitios no salen de nuestras comarcas, pero esta no es la vida habitual. Todos deseamos volver a la antigua normalidad en la cual había una libre circulación de personas. Eso quiere decir que tenemos un problema todos.
Y veo un tercer problema que va en la misma línea, que es haber perdido el contacto con la realidad y que es la autocomplacencia, ¿no? Seguimos diciendo que estamos vacunando mucho y que va a estar todo listo para verano, y la realidad es que el número de personas con una pauta completa, y ya no te digo si después de la pauta completa dejamos que pasen los 14 días que son necesarios para que se formen los anticuerpos, es mínimo, no se llega al 10%. Entonces, creo que hay que recuperar la realidad, aunque sea molesta, aunque sea incómoda. Claro, además estamos ya teniendo esa tensión, ¿no? De que vemos que en muchos países como Estados Unidos o Israel empiezan a relajarse medidas, ¿no? Y por ejemplo ya el otro día se decía que la gente podía ir sin mascarilla, los vacunados, o reunirse sin mascarilla. Y claro, por un lado yo creo que la gente empieza a desear también ese tipo de libertad, pero por el otro es lo que tú dices, ¿no? Todavía no tenemos el nivel de inmunidad grupal suficiente como para poder permitirnos ciertas cosas. Claro, o sea, creo que es muy importante recordar que alguien que está inmunizado, a veces oigo con terror en los telediarios que hay tantos inmunizados. No está inmunizado el que tiene un pinchazo, no está inmunizado el que tiene 2 pinchazos. En todo caso, podríamos aproximarlo al que tiene 2 pinchazos y ha dejado pasar 2 semanas. Esto sin hacer pruebas y pensando que las vacunas son muy buenas, que lo son, ¿no? Claro, claro. Pero así alegremente las cuentas que se hacen a mí me parecen eso, una autocomplacencia que nos puede llegar a perjudicar. Sí, hay otra cosa también que hemos comentado muchas veces, y es que hay yo creo que es un efecto colateral de cómo se diseñan los ensayos clínicos y lo que se determina el first endpoint o el secondary endpoint, cuál es el fin primario y el fin secundario de cuando se hacen los estudios, y el hablar de la eficacia de una vacuna contando solamente la prevención de los síntomas y no contando lo que es el COVID grave y la muerte, ¿no? Y también puede estar dando un poco lugar a equívocos de que si una vacuna es más efectiva que otra en ese sentido. Y cuando se comparan, por ejemplo, la efectividad de RNA, de las vacunas de RNA o la de adenovirus de AstraZeneca, todas ellas tienen, como vamos a ver en el artículo de hoy, una eficacia altísima, por encima del 95% para la hora de prevenir el COVID grave y la muerte, ¿no? Y es un poco yo creo que el fin último, para mí es el fin primario. Ya sé que es muy difícil, a veces no sé si cuando se planteó esos estudios los plantearon de esa manera porque era la manera más fácil de llegar a X número de pacientes, a 150, 130, dependiendo del estudio, y abrir el doble ciego para saber qué pacientes de esos que habían enfermado estaban en el grupo vacunado y en el grupo control. No sé si será la manera más fácil quizá o la más rápida, y se quita la atención de esto otro que estoy comentando, que a mí me parece muy interesante, o sea, muy importante, es lo más importante desde mi punto de vista. Claro. Sí. Yo quería, sobre lo que ha dicho antes Carmen, realmente es importante que recordemos que al principio una de las preocupaciones mayores que teníamos era precisamente los asintomáticos. Decíamos, no es que hay mucha gente que puede estar infectada, pero como no, antes de que tenga fiebre, o incluso algunos que nunca debutaban con fiebre, y que por lo tanto esta gente podía estar infectando. El que estemos contando personas que ya tienen un pinchazo como que, bueno, ya están parcialmente protegidas, eso no quiere decir que no puedan seguir infectándose ellos y seguir infectando a los demás. Y por lo tanto quizás estamos perdiendo un poquito el foco de lo que es importante. Sí. No sé si Carmen nos puede comentar un poco. Sí que es verdad que hay una reducción importante. O sea, desde luego ese primer pinchazo es mucho menos que nada. Incluso después de ese pinchazo, o sea, al cabo de, te diría que 2 o 3 días puedes empezar en algunas personas a ver anticuerpos. O sea, desde luego que un pinchazo es bastante, bastante mejor que nada. Pero el hecho de que estemos pensando en quitarnos la mascarilla, en hacer reuniones, en viajar, eso requiere más seguridad. O sea, una cosa es que la vacuna me dé un cierto nivel de protección individual y otra cosa es el momento en que se pueda recuperar la libertad como sociedad, que está perdida en este momento. Eso requiere mucho más avance. Fijaos que justo esta semana además ha salido una noticia de que 2 personas mayores de 80 años en Extremadura
se contagiaron después de recibir la pauta completa. Yo creo que probablemente no habían pasado esos 15 días que decía Carmen antes y han acabado falleciendo. O sea que uno no puede bajar la guardia, vamos, ni siquiera después de haber recibido la segunda inyección, claro. Es que inmunización completa es eso. Es que haya pasado. Y si hablamos de gente, yo he estado buscando esta tarde y no he encontrado cuántos días habían pasado desde la segunda dosis. Y hay que tener en cuenta eso. Esto es especialmente cierto para personas mayores cuyo sistema inmune va a responder más despacio y con menos intensidad. Entonces ahí sí que no se puede jugar a recortar digamos, el tiempo de espera para relajarse un poco, ¿no? Hay que dejar que pasen bien esos 14 días, porque si no estamos poniendo en riesgo a estas personas que son tan frágiles. Carmen, ahí, yendo un poco a lo que veis ahí en el banco de sangre, ¿qué efectos ha podido tener la pandemia a la hora de, bueno, primero las donaciones, supongo que habréis tenido algún problema, pero ¿ha habido algún tipo de demanda especial o algún tipo de requerimiento por parte de cómo se trata la sangre o cómo se manipula? ¿Cómo lo habéis afrontado? A ver, ha habido de todo y ha pasado de todo en un año, ¿no? O sea, ha habido épocas en las que no venía absolutamente nadie a donar porque había terror hasta a salir a la calle y no venía nadie. En unos primeros momentos no se sabía muy bien si alguien que había pasado la enfermedad era un donante seguro o no, luego se ha ido sabiendo y alguien que hace un mes que ha superado la enfermedad y ya no tiene síntomas o tiene una PCR negativa es igual que cualquier otro donante o quizá incluso un poco mejor porque a lo mejor tiene algún anticuerpo que pueda prestar al algo receptor, más, ¿no? Lo cual es maravilloso. Claro. O pensamos que es maravilloso, aunque no tanto como al principio. Hemos tenido un programa de plasma convaleciente que ha tenido una respuesta increíble. O sea, cuando digo increíble quiere decir que es que no hemos sido capaces de citar a toda la gente que se ha ofrecido. O sea, la solidaridad de la gente que ha pasado la enfermedad es de verdad... No sé, o sea, esperábamos que hubiera mucha gente, pero no esperábamos que hubiera tantísima. O sea, ha sido espectacular la gente que se ha ofrecido para donar después de haber pasado la enfermedad. Entonces, pues hemos vivido de todo. Y en cuanto a la demanda de los hospitales, yo creo que también ha habido varias oleadas de no pedir nada, porque toda la actividad asistencial estaba bloqueada porque no se podía hacer nada que no fuera COVID. Luego ha habido intentos de recuperar y de hacer horas extras y de hacer muchísimas cirugías. Y entonces ha habido mucha demanda de todo. Ha habido momentos en los que parecía que el plasma convaleciente iba a ser la panacea y se pedía mucho, otros momentos en los que había otros... digamos que hemos vivido la volatilidad que se ha vivido en el sistema sanitario y la volatilidad que se ha vivido en la sociedad, reflejada en muchos ámbitos y en muchos aspectos y seguramente a destiempo, ¿no? Provocando desequilibrios. Ha sido un año para escribir un libro. Y el hecho del plasma convaleciente se ha utilizado, ¿crees que en la medida de lo posible? Se ha visto, porque ha habido también unos estudios muy, como sabéis todos, pues muy contradictorios. Al principio el plasma se pensaba que se podía administrar en cualquier momento, luego se ha visto, dependiendo del estudio en el que veas, pues que puede tener, seleccionándolo muy bien, pues eficacia en los primeros días después de que nos infectamos, pero antes de... ¿Cómo lo habéis afrontado ahí ese tema, el tema de la donación de plasma, pero real, o sea, que se haya llevado a pacientes? A ver, la parte del donante es fácil, ¿no? Porque tiene que tener unas cosas, tiene que tener una PCR positiva, tiene que llevar... Ha sufrido variaciones el título de anticuerpos que se pensaba que era el mínimo para darle este uso. Eso ha variado mucho, ¿no? Y ha habido recomendaciones internacionales y ha cambiado. Y en cuanto a la utilidad, pues en un principio se pensaba que podía ser
también un poco pues viniendo de la última experiencia que hubo con este tipo de cosas en España, seguramente fue aquellos casos de ébola, ¿no? Ébola, sí. Y era pues es uno de los únicos recursos que más o menos uno puede utilizar más o menos de manera segura y más o menos empírica sin asumir grandísimos riesgos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la COVID es una enfermedad que nos ha ido enseñando a todos un poco, es como una clase de inmunología continua, ¿no? Entonces tú vas viendo el proceso de la respuesta inmune y cuando alguien llega a una UCI y ha desencadenado una tormenta de citocinas, ahí se han disparado todas las cascadas de mediadores inflamatorios y ahí ya no hay nada que frenar. Entonces, si tú intentas ese remedio que crees que es el bueno, utilizarlo en esos que ya están tan graves, vas a llegar a la conclusión de que es inútil. Porque en ese momento ya es inútil. Mientras que lo que parece, aunque todavía no están cerradas las conclusiones, y ha habido estudios observacionales, y ha habido ensayos clínicos y varias cosas, es que seguramente si eso se aplica en un primer momento, sí que puede tener efectos más beneficiosos. Pero como os decía, todo esto requiere tiempo, reflexión y análisis. Hay algún resultado parcial publicado, pero hay que ver todavía el análisis definitivo y llegar a una conclusión firme. Está el caso del expresidente Trump, ¿no? Cuando le pusieron una cantidad desmesurada de anticuerpos monoclonales, pero claro, era muy al principio y aquello funcionó de maravilla, parece. Sí, precisamente Yo eso. tengo problemas para creer algunas de esas cosas. ¿Le ponéis, sería posible ponerle a una donación de plasma anticuerpos ya monoclonales o un combo de anticuerpos para tratar de prevenirlo o directamente se espera que el paciente... O sea, tú puedes hacer lo que tengas valor de hacer y lo que te permita... En Europa tu comité ético, en Estados Unidos no sé cómo funciona, eso lo sabrás tú mejor. Depende de lo valiente que sea uno haciendo experimentos y de lo que le permita eso, su ética interna y su ética externa. El límite es la imaginación. En el hospital, ¿sabes si aquí en España no se habla tanto de los monoclonales y de los combos de monoclonales? A lo mejor es porque no están llegando suficientemente o no se han popularizado por alguna razón o... No sé por qué, pero yo tengo la sensación de que no se han popularizado mucho, ¿no? Al principio había mucha historia con el tocilizumab y con alguna cosa de estas y con las anakinras, pero creo que eso al final no cuajó. Es que también estamos hablando de cosas que se probaron muy al principio y que no iban tanto contra la COVID en sí, contra la infección, sino contra la tormenta de citocinas. Y tratar de detener una tormenta de citocinas me temo que es bastante complicado. Quizás la respuesta está en que en los hospitales ya era un poco tarde, o sea, realmente se tenían que haber puesto en marcha algún tipo de mecanismo asistencial que a partir de un diagnóstico precoz casi, ¿no? de una identificación de los infectados muy al principio, todavía había una ventana de oportunidad para aplicarlo. Pero cuando ya llegaban al hospital, ya de hecho es que no tenía mucho sentido, porque la gente que iba al hospital es porque se encontraba francamente mal, ¿no? Yo creo que esa época fue terrible. O sea, yo tengo alguna amiga que es médico de familia y decía que era tremendo. O sea, que en lo que hacían una ronda por la planta, a la media hora volvían y había 5, 10 muertos más. O sea, claro. La primera ola de todo esto, los que no hemos estado en la primera línea y en las urgencias y en las UCIs, creo que no llegamos ni a imaginarla ni de lejos. O sea, tiene que ser una sensación terrible. Terrible y además la impotencia de no puedes hacer nada. Todos los días se cae así la gente como moscas. O sea, tuvo que ser de verdad, en lo que yo me llego a imaginar que será una centésima parte, tuvo que ser tremendo. Fíjate ahora que el otro día había una señora de 85 años en televisión que la estaban entrevistando. La habían citado para ir a vacunarse al hospital Isabel Zendal y ella decía que vivía en Móstoles, pero que no iba porque no le gustaba madrugar, ¿sabes? Y yo pensaba,
joder, si esto nos lo dicen hace un año, ¿no? Que hay una vacuna para una enfermedad que ya se ha llevado por delante a 80.000 personas en España o más, ¿sabes? Y te lo tomas con tanta calma de decir, no me viene bien ir hoy a ponérmelo. O sea que estamos como con esa, ¿no? Bipolaridad todavía de no reconocer el riesgo de la enfermedad, recelar un poco de la única solución que tenemos para más o menos prevenir las muertes, pero en fin. Otra cosa también que me llama mucho la atención es a lo mejor es desviar un poco la atención y no quiero tampoco desviarla, pero el hecho de con esto de los trombos, una cosa que no se ha comentado es que son tratables, que es con un tratamiento muy, muy conocido que previene la coagulación, que es inmunoglobulina intravenosa. Y Carmen, tú esto controlas bastante más que nosotros. Y si nos pudieras explicar un poco cómo funciona, cómo se prevendría la coagulación con eso. Es algo muy simple, son unos anticuerpos similares a los que aparecen en la gente que tiene reacciones aloinmunes a la heparina. De hecho, yo en algún momento digo, o sea, nadie se plantea ir a su cirujano y decirle, hágame usted el trasplante, pero no me ponga heparina porque me dan miedo los trombos. Nadie se plantea eso. O sea, tenemos que ver hasta qué punto se ha perdido la perspectiva. Entonces, bueno, pues hay unos anticuerpos que lo que hacen es activar la cascada de la coagulación y en este caso sí se sabe cómo detenerla. No se puede detener con anticoagulantes, estas cosas que se oyen a veces de las aspirinas de manera preventiva y todo eso no sirven para nada, ni la propia heparina, que lo que haría es seguramente complicar más las cosas, pero sí que hay una serie de anticoagulantes, no antiagregantes, sino anticoagulantes propiamente dichos, que son capaces de detener esto y que se administran en los hospitales. O sea, no son cosas que vengan en pastillas y que tú puedas tener en tu casa, pero bueno, por eso se está haciendo como mucha cultura del tema de los síntomas, sobre todo de las trombosis en sinusales, ¿no? Es una cefalea con unas características, bueno, empeora el movimiento, empeora al tumbarse, lo contrario que otro tipo de cefaleas, y entonces el advertir eso inmediatamente y el ponerte en contacto con el 112 y el ir a unas urgencias y que te pongan la anticoagulación apropiada, las inmunoglobulinas intravenosas, pues eso debería eliminar casi por completo el riesgo de muerte. Los primeros casos, como era algo tan inesperado por lo infrecuente, pues sí que hubo algunas muertes, pero es que ahora, aunque se produjeran esos trombos, no tendría por qué llegar a un desenlace fatal para nadie. Ahí también, cuando se hace el análisis de la sangre, cuando se dona, si hay algún donante, por ejemplo, que sea sintomático, ¿cómo se valora, por ejemplo, si hay muchos dímeros D o algún factor que pudiera luego afectar a esa sangre que se transfecta? No, a ver, nosotros en el centro de transfusiones lo que se hace, las analíticas que se hacen son todas dirigidas a dos únicos objetivos: evaluar la eficacia de los componentes sanguíneos que luego se van a obtener y la seguridad. Entonces, la eficacia, bueno, pues se hacen, en los casos que sea pertinente, pues se hacen controles de factor 8, del tiempo de tromboplastina activada, pero no se hace más allá porque lo que es el virus, el SARS-CoV-2 en sí, no es, a ver, no se transfunde, pero no es un virus en principio transmisible, como puede ser el VIH o las hepatitis o la sífilis, con lo cual no vamos más allá en esa investigación porque tenemos que preocuparnos de otras. Sí, no, estaba hablando más de, pues, eso, condicionantes que puedan venir de pacientes, de donantes, de algún factor o de algún, de algún condicionante, de algún elemento que pueda ir en la sangre de esos pacientes, además de los anticuerpos que pueda haber generado, y que puedan hacer que cambie
lo bueno que pueda ser un suero o una sangre para transferir, pero que, vamos, por lo que me cuentas, pues no. No sé, vamos, por lo menos nosotros no lo hemos mirado, no sé si a alguien se le habrá ocurrido. Tampoco sería esperable, ¿no? Digamos, o sea, por las características, eso es una infección respiratoria y por lo tanto la vía de transmisión es otra y no tendría mucho sentido, ¿no? Insistir en... Sí, claro, pero... o sea, igual que no se hacen pruebas, yo qué sé, para ver si hay viriones de gripe. De gripe. Y no lo estoy pensando tanto en la viremia, sino en el hecho de que cuando, por ejemplo, un paciente es sintomático, pues todas esas variantes que se ven en sangre, los dímeros D o la ferritina o algún otro factor que pueda subir, que pueda estar más elevado, pueda derivar o puede ser una consecuencia de un daño en el sistema circulatorio. Claro, pero tú piensas que para que dejemos a alguien donar, aunque sea plasma convaleciente, tiene que haber pasado un mes desde que está todo resuelto. No sé si alguno de esos biomarcadores resistiría tanto tiempo alterado. Sí, sí. Oh, qué interesante. Pues... Carmen, siempre preguntamos a nuestros invitados, es una pequeña costumbre que tenemos, cómo se iniciaron, digamos, en tu caso, la inmunología, cuál fue el gusanito que te picó para dedicar tu vida al estudio de la sangre y a este tipo de cosas. Yo tengo una respuesta a eso, y es que le gustaban mucho las sopas de letras, porque la inmunología es fundamentalmente siglas. Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Lo contaba hace poco, bueno, para una serie de vídeos que hicimos por el Día de la Mujer en la Ciencia, ¿no? Yo con 8 o 9 años o algo así vi en la tele Tiempo de Silencio. Ni siquiera me acuerdo muy bien de que vea esa película, pero... Muy bonita. Pero me quedé fascinada. O sea, a partir de ese momento, yo cada vez que me preguntaban qué quería hacer de mayor, yo decía investigadora. Y me acuerdo de mi tía Juana que me decía, pero como Sherlock Holmes. Y yo decía, no, de los de la bata blanca. Qué fuerte. Y eso fue una fijación, ¿no? Y luego ya te haces mayor, te metes en la facultad y teníamos, Stanis lo puede corroborar, un profesor de inmunología que lo hacía muy bien, ¿no? Empezaba las clases con aquellos recordatorios de los dibujos animados de Érase una vez la vida y no sé, y yo creo que cuando aprobé el examen y pude hacer la residencia y elegir una especialidad, dije, ya está, inmunología, esto es lo que me gustaba a mí siempre. Y vaya sí, que fui. El profesor Alberto Orfao es la persona de la que estamos hablando y, bueno, pues un gran maestro y, bueno, pues para muchos también una inspiración. Así que yo también le estoy agradecido. Aprovecho que has mencionado Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos para recomendarlo porque va a ser el Día del Libro. De hecho, aquí en Barcelona, que ya sabéis que regalamos rosas y hacemos estas cosas, han hecho una iniciativa que es que el Día del Libro va a durar 3 días para que nos dé tiempo a comprar y podemos salir un poco más. Entonces, yo sí que es un libro que se lo recomendaría, de hecho, a todos los oyentes del programa, porque es un libro precioso. Es sobre un investigador del CSIC, además, ese CSIC iniciático, digamos, y bueno, pues tiene problemas para conservar una estirpe de ratones con los que está trabajando y entonces se los cuidan en una chabola, en fin. Luego hay una historia ya un poquito más dura, porque eran los tiempos de la posguerra, pero realmente es una novela muy, muy recomendable y escrita por un investigador. Hay todo esto de los animales es un tema muy interesante y es algo que a lo mejor podemos tocar, que bueno, lo tenemos pensado tocar en un programa que pueda realizarse dentro de 2 o de 4 semanas. Y es un tema no solamente algo que hemos comentado de tener un modelo animal, sino ver el problema del SARS coronavirus 2 y de otros coronavirus desde el punto de vista de la zoonosis y desde el punto de vista del problema que podemos tener si no lo controlamos. Nuevamente, volviendo a lo que decíamos, a lo que comentábamos al inicio del programa, posiblemente este virus pues, esté circulando o quede circulando entre nosotros, pero no solamente entre nosotros, sino que puede también prevalecer en algún animal en la naturaleza. Y bueno, nada, pues eso, comentar que esos animales que cuidaban en un espacio que no era a lo mejor el más aconsejable, pues pueden ser, no exactamente como ocurre en el libro, pero
puede ser otro elemento que pueda añadir complejidad a todo este problema de cara a futuro. Esto me recuerda el de los coronavirus. No hay tantos que hayan causado zoonosis en el ser humano. El MERS, que es mucho más letal, de hecho, que el SARS coronavirus 2. El MERS procede, o se encontró su reservorio en camellos, dromedarios. Entonces hay una cantidad de países donde se utiliza el camello mucho más de lo que, claro, aquí nos parece una cosa exótica que tienen en Canarias para hacer ahí, para llevar a los turistas. Pero es que hay muchos países en los que hay carreras de camellos, se convive con el camello, los camellos se utilizan. Y realmente ese salto de especie, afortunadamente en el caso de MERS, pues no dio lugar a una enfermedad que luego se transmitiera bien entre humanos. Pero en este caso, que no sabemos, la pandemia actual, no sabemos exactamente cuál es el origen, pero puede ser un animal que todavía no hemos identificado y que sigue conviviendo con nosotros, y por lo tanto ese flujo de variantes puede no verse interrumpido. Oye, ahí, ahora que me acuerdo de que estábamos hablando de sangre, a lo largo del último año han salido muchas veces, además de forma recurrente, estudios y noticias que trataban de relacionar, digamos, los grupos sanguíneos con la posibilidad de adquirir o no COVID. ¿Tú crees, Carmen, que hay algún tipo de base o es simplemente algo estadístico que de repente hay un estudio que diga, pues los grupos 0 tienen más posibilidades o el grupo A, o puede haber algo ahí? A ver, hay algunas teorías que tienen cierta lógica acerca de que unos grupos tienen más anticuerpos que otros y podría... Yo la verdad es que no lo veo nada claro. Y lo que hemos visto nosotros, yo no tengo esa conciencia en esa... Creo que también tiene que ver algo con posiblemente el inicio de estos estudios con la cultura oriental, que tiene como mucha preocupación por los grupos sanguíneos y dicen que determina el carácter y la susceptibilidad a las enfermedades. Pero yo no lo veo nada claro. A estas alturas de pandemia, con las cifras que tenemos, si no hay una correlación clara, es que probablemente no existe. Claro. No, pero no así o sea, Sí, parece sí, como una recurrente. serpentina que nunca acaba de morir, ¿verdad? Que siempre pensaba, bueno, claro, el año pasado pues vimos tantos estudios relacionados con el COVID, con tantas cosas que parecían mejorar o disminuir el pronóstico, el tiempo, la exposición al sol, tantas cosas. Pero claro, esto parece que cada cierto tiempo sigues escuchándolo y piensas, joder, no sería ya tiempo de decir... Incluso puede ser contraproducente, ¿no? Porque hace que uno se relaje porque está en el grupo sanguíneo adecuado según esos estudios o no. En fin. Claro, no, yo creo que, a ver, algunos de los estudios que se han publicado, pues tiene que ver con bueno, algo que Juanjo controla también mucho, la asociación entre el grado de enfermedad o el tener enfermedad o no y la presencia o el que haya algunos genes que estén con unas características o que estén con otras. Y bueno, pues correlación hay, pero claro, una cosa es decir que hay correlación y otra que es que por tener un determinado gen o por tener un determinado grupo sanguíneo, pues no lo voy a pasar o tengo, pues a lo mejor, pues en vez de tener el 100% de posibilidades si estoy expuesto, pues tenga el 30 o el 40, ¿no? Yo creo que de haber algún factor será algo que es menos determinante a la hora de infectarnos. Claro. Pero bueno, que pueda haberlo, puede haberlo. Hoy leía un editorial precisamente en una revista científica en el que distinguía que en los estudios genéticos hay dos facetas, una es de la inferencia y otra es la predicción. Entonces, cuando estamos intentando hacer mejora de plantas o animales, una cosa es inferir y decir, bueno, esto lo correlaciono y por lo tanto utilizo como un proxy, como un marcador para acercarme a lo que quiero, y otra es de ahí hacer una deducción y considerar que eso ya, bueno, pues es así y no es así. Carmen, hay otro aspecto que quizá, bueno, a mí me gustaría que lo comentásemos con el paper con el artículo que vamos a comentar hoy, que es el comunicado que desde la SEI, desde la Sociedad Española de Inmunología, que ha sido pues muy
a lo largo de la pandemia, pues una sociedad muy activa que ha hecho una gran labor de difusión y de concienciación. Bueno, pues me gustaría, habéis sacado un comunicado la semana pasada acerca de, bueno, pues todo este conflicto que hemos tenido de si prolongamos o no prolongamos la vacunación, o específicamente qué vacuna pudiéramos espaciar en el tiempo en el caso de que pusiéramos una o dos dosis, o sea, que tuviéramos que poner 2 dosis. Y nada, pues era un poco hacer que nos hicieras esa reflexión o comentario que os ha llevado a hacer ese comunicado y bueno, pues a lo mejor luego lo podríamos comentar más en detalle. Yo creo que la motivación, hubo un día en el que prácticamente un poco todos los que estamos en la Junta Directiva de la SEIS decidimos que había que decirle algo a la sociedad porque se percibía una intranquilidad y un caos y un desasosiego, como si las vacunas matasen más que el virus. O sea, ha habido algunos días en los que se ha llegado a esa percepción, a esa intranquilidad social, ¿no? Y entonces hemos pensado que teníamos que hacer algo y que alguien tenía que aclarar los términos. Las vacunas no matan, mata el virus. ¿Vale? O sea, que ha habido efectos adversos y todo en la vida tiene efectos adversos. Seguro que la mayoría de los que estamos aquí, no sé, conducimos un coche o nos tomamos una cerveza el fin de semana. Todo eso tiene más riesgo que las vacunas. Y se estaba perdiendo el norte. Entonces dijimos, esto hay que explicarle a la gente, por un lado, que lo peligroso es no vacunarse. Y por otro lado, que al que le hayan puesto ya AstraZeneca o esté citado para que le pongan AstraZeneca no le va a caer un rayo del cielo y va a morir fulminado. Porque ha habido un día en que parecía que te iba a caer un rayo del cielo y ibas a morir si tenías una dosis de AstraZeneca encima. Y eso no es así. De hecho, ahora, por suerte, yo creo que se ha iniciado otro pequeño movimiento, por supuesto con mucho menos impacto mediático, en el cual la gente que tiene ya una dosis está pidiendo su segunda dosis de AstraZeneca y están diciendo, por favor, no hagan ustedes experimentos conmigo. Ya hizo experimentos el que hizo los ensayos clínicos, pónganme la segunda dosis, que es lo que está probado y estudiado. Y bueno, pues eran un poco las dos motivaciones que teníamos, el tranquilizar a los receptores de la vacuna y el dejar claro que el enemigo es el virus. Y creíamos que alguien tenía que decirlo muy claro, porque no se estaba diciendo claro. Justo esta semana tuve la oportunidad de charlar con gente de la industria de farmacéutica y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De contradecir un poco lo que se había ensayado en los ensayos clínicos. En concreto, por ejemplo, si os acordáis, hubo un ensayo en el de AstraZeneca en el que una de las ramas tenía media dosis de menos y, sin embargo, parecía tener más eficacia la vacuna en esa rama. Y entonces, hablando con ellos por una posible explicación, me dijeron que además ese grupo de pacientes se les puso la segunda dosis más tarde y que eso podría explicar que cuando midieron la eficacia tuvieron un 90%, mientras que otras ramas tenían como un 60 y tantos, ¿no? Pero claro, siempre, ¿no?, saltarse un poco lo que han mandado los ensayos clínicos siempre es un poco contraintuitivo, aunque tengas esos datos alentadores de que pueda ayudar a subir la eficacia al final, ¿no? Bueno, pero sí, ahí creo, no sé si es el mismo, pero creo que también había diferencias en la edad, ¿no? Había un cierto sesgo de edad, que eso cuando hablamos de respuesta inmune puede ser bastante importante. Es verdad. Sí, no, quizá lo comentemos más adelante, pero así como, pues bueno, se sabe pues el conocimiento de cómo son las vacunaciones con los adenovirus y cómo con estos vectores se sabe que la expresión de las proteínas es más sostenida en el tiempo y todavía la incertidumbre por lo novedoso que son las vacunas de RNA, pues podían de alguna manera también el presagiar que ese espaciado en el tiempo en la vacuna de AstraZeneca pues pudiera tener hasta algún beneficio, como se está demostrando, ¿no? No significa que si nos vacunamos en el periodo que nos han dicho inicialmente sea algo malo, sino que, bueno, pues lo que se está viendo es que el espaciarlo
puede aumentar, después del boost de la segunda dosis, puede aumentar todavía más la cantidad de anticuerpos que podamos tener. Y que el riesgo en una situación, por ejemplo, en la que haya menos incidencia, pues el posible riesgo que puedas tener de pillarlo, pero de haberte ya recibido la primera dosis, tras haber recibido la primera dosis, pues puede ser ese riesgo-beneficio en este sentido, pues también puede, a lo mejor, en algunas situaciones, ser beneficioso el poder prolongarlo, pero es algo que comentaremos luego más adelante. Tenía una pregunta para los que sabéis un poco más de inmunología, y es lo que se había comentado de la necesidad de una tercera dosis. Que claro, ya parece como una estrategia comercial, ¿no? O sea, es fantástico, ya han vendido tanto que ahora van a seguir vendiendo una tercera dosis. Pero la verdad es que en según qué respuestas inmunes puede ayudar mucho, ¿no? O sea, el ir manteniendo la presencia del antígeno hace que el sistema inmune, que ya está entrenado, pues siga reaccionando y cada vez más, ¿no? A ver, yo creo que tiene cierta lógica. O sea, tiene cierta lógica, o sea, porque si tú miras un poco las curvas de los anticuerpos de la gente, no es lo mismo alguien que pasa la infección y luego se encierra en su casa porque tiene miedo, que seguramente verás cómo caen poco a poco los anticuerpos, que alguien que trabaja, por ejemplo, en un hospital y que está continuamente reexponiéndose a dosis de diverso tamaño, vamos a dejarlo ahí, y entonces ahí lo que ocurre es que los anticuerpos irán aumentando. Entonces, lógica tiene, lo que hay que ver es si es necesario y si tenemos capacidad de abordar eso. Recordemos que todavía no hemos acabado ni la primera dosis. Sino en ese sentido, a lo mejor comentar o hacer un recordatorio del que el calendario vacunal, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy pensando en vacunas como pues, la triple vírica o el tétanos, difteria, tosferina, requieren, si bien es verdad que se dan cuando somos muy pequeñitos, a los 2 meses, bueno, pues necesitamos 3 dosis y en algunos casos, pues como el caso de la hepatitis B, por ejemplo, necesitamos un recordatorio después de mucho tiempo o del tétanos, ¿no? Después de vez en cuando. Entonces, hay otras que no, hay otras que bueno, nos vacunamos y, bueno, pues muchas veces esa vacunación nos sirve para toda la vida. Así que, pues, la incertidumbre de lo que pueda pasar, y yo creo que la clave va a estar en si vamos a empezar a ver casos de personas de más edad que se empiecen otra vez a reinfectar o a infectar después de haber estado vacunados, de haber recibido las 2 dosis, pues a lo mejor pasado 1 año, pasados 2 años, y ver hasta qué punto pues esas personas, si enferman, pues pueden sufrir el COVID grave y morir otra vez, y si en esa situación va a ser necesaria a lo mejor una tercera dosis o no. A medida que vayan pasando los meses y a lo mejor los años, bueno, pues vamos a poder solucionar eso. Yo creo que esto nos da pie a conectar con la última parte del programa de hoy, que es, bueno, hemos llegado al principio del final. Si nos estáis escuchando en una plataforma de podcast, nos despedimos ya, dando las gracias a todos por la atención y recordándoos que si lo deseáis, esta última parte, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, el paper de Stanis, lo podéis seguir en YouTube. A los que estáis viéndonos escuchándonos en Spotify o en iVoox, nos vemos en 2 semanas y os damos las gracias otra vez por estar ahí. Y a los que seguís por aquí, bueno, perdón, a los que seguís por aquí, os dejo con el paper de Stanis. Bueno, pues el paper o artículo, como lo quieran llamar algunos oyentes, que hemos elegido para hoy, es un artículo que tiene que se ha publicado muy recientemente, ahora a principios de mes, en la revista Lancet, y que tiene que ver con un seguimiento de aquellos pacientes que han participado en los ensayos clínicos de distinto tipo con esta vacuna, que estos estudios se han realizado en el Reino Unido, en Inglaterra, en Brasil y en Sudáfrica. Y lo que tiene un poco que... ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. La idea de este artículo es tratar de, por un lado, hacer un seguimiento para ver si estos pacientes o si esa seguridad o esa eficacia que inicialmente se vio y que dio lugar pues, a la aprobación de la vacuna, pues se sigue manteniendo, y analizar un poco de manera más fina pues, casos más particulares, como aquellos, por ejemplo, de pacientes
que se vacunaron solamente con una dosis, o lo que estábamos comentando anteriormente, qué pasa si, por ejemplo, pues espaciamos en el tiempo las vacunas, en vez de 6 semanas, pues esperamos a 8, 10, 12 semanas, si cambia la eficacia, si el poner una dosis versus 2 dosis o el poner media dosis del primer pinchazo, de la primera inmunización, tiene algún efecto. Y bueno, pues es un poco lo que viene a comentar el artículo, ¿no? Tenéis aquí el título, no lo voy a traducir, simplemente pues bueno, si alguno tenéis interés, pues lo podéis buscar en PubMed o en internet. Solamente decir que el cómo está redactado y la complejidad con la que describen algunas de los detalles del artículo es digna de alabanza. O sea, es un artículo muy... tiene muchos vericuetos y muchos detalles que a lo mejor pues paso por el alto, pero bueno, pues voy a ir directamente a lo que me ha parecido más interesante. El artículo está en abierto, ¿no? Aunque sea sí, se puede encontrar en abierto. Información sí. se puede... Sí, lo primero que comentan es que, bueno, pues recordad que este estudio se aprobó a partir de unos datos en los que se había descubierto, habían pasado en el estudio de las personas que se habían vacunado con 2 dosis de esta vacuna. Bueno, pues esperaron a que se acumularan casos de COVID, y en algún momento, cuando llegó a un cierto número, a 130 y pico, pues hay que recordar que es un estudio de la fase de ensayo clínico 3 que dio la aprobación o que sirvió para aprobar este ensayo, pues era de doble ciego, nadie sabía quién estaba vacunado, ni la persona que ponía la vacuna ni la que la recibía. Entonces, cuando se llegaron a ciertos casos, a 130 y pico, pues se levantó el doble ciego y se vio pues, qué porcentaje de personas estaban en el grupo vacunado y qué porcentaje de personas estaban en el grupo control, ¿no? Aquí también hay algún dato muy interesante, ya lo hemos comentado en algún otro artículo, y es que dependiendo del país donde hayan hecho el grupo control, algunos pacientes les han puesto como control otra vacuna, que es la vacuna frente al meningococo, y en otros lugares les han puesto primero la vacuna del meningococo, y cuando les ponen de control a los que les reciben la segunda dosis, en vez de la vacuna del meningococo les ponen suero salino, y hay otros que directamente, tanto en el primer pinchazo como en el segundo, pues les ponen suero salino, ¿no? Y eso es, a la hora de interpretar los datos, pues bueno, puede tener, en cuanto a los efectos adversos, puede tener un cierto sesgo, ¿no? A la hora de interpretarlos. En cuanto a al seguimiento, lo que comprueban después de estos primeros resultados que se vieron para aprobar la vacuna, pues se encontraron con otros 300 y pico casos, 332 casos, que después de haberse vacunado con las 2 dosis, pues pillaron el virus y se enfermaron, ¿no? Y tuvieron síntomas. Y de estos, pues lo que ven es que hay los que han recibido las 2 dosis, la eficacia a la hora de prevenir síntomas nuevamente, porque si vamos a ver COVID grave y muerte, aquí lo que estamos hablando es del 100% virtualmente, ¿vale? Y es algo que desde mi punto de vista en este artículo debían de haber hecho más hincapié. Y en lo que comentaba Antonio anteriormente, ¿no? En el caso de los que primeramente reciben una dosis más baja, la media dosis, en vez de recibir 5 por 10 a la 10 partículas virales, reciben 2,5 por 10 a la 10 partículas virales. Bueno, pues en esos pacientes lo que concluyen en este estudio es que hay un 80,7% más de eficacia. Pero claro, cuando uno empieza a leer más en detalle, pues es lo que comentaba Antonio. Hay una disparidad en cuanto a el grupo de edad que recibe esta baja dosis en comparación con, o sea, baja dosis, alta dosis, en comparación con los de alta dosis, o sea, dosis alta, o qué espaciado en el tiempo pueda estar una de otra, ¿no? Edad y espaciado en el tiempo. Y bueno, pues desde mi punto de vista es algo que es difícil de interpretar y que quizá no, a la hora de hacer pues una recomendación pueda ser... ahí, me está dando guerra esto. A ver, un segundo, que no me deja bajar bien. A la hora de hacer recomendaciones, pues puede ser algo problemático, ¿no? El interpretar esto de las medias dosis.
Otra cosa que es muy interesante y que se ve reforzada por otros datos que hay más adelante en el artículo es este dato que hay aquí, ¿no? Una de las cosas que analizan es el espaciado entre las dos dosis, entre la primera y la segunda, y si ese dato, ese espaciado, pueda influir en la eficacia de la vacuna, ¿no? Y lo que hay que también tener en cuenta, si os fijáis, no, es algo que lo que normalmente no hacemos mucho hincapié, pero el intervalo de confianza de los datos, ¿no? Hay un rango muy grande que puede dar lugar a, pues, bueno, a una subjetividad a la hora de también ver qué paciente, o si esto que estamos diciendo va a ocurrir con todo el mundo o no. Pero bueno, si añadimos, si hacemos una estadística y comparamos, por ejemplo, las personas que reciben la pauta normal de vacunación, a la hora de prevenir el COVID sintomático, un espaciado de menos de 6 semanas, que sería el recomendado inicialmente, pues tiene una eficacia del 51% en comparación con un espaciado de en torno a 3 meses, en el cual la eficacia es del 83%. Nuevamente, odio estos números porque hablan solamente de personas que se enferman, pero no de personas que se enferman gravemente y tienen que ir al hospital. Si analizamos en material suplementario, tienen datos en los que avalan que ninguno de estos grupos, ni vacunándonos cerca el primero y el segundo, ni espaciándolo más en el tiempo, en ninguno de estos casos las personas desarrollan el COVID grave y mueren. Entonces, en ese sentido, tranquilizar y que la vacuna, en ese sentido, va a funcionar, la espaciemos menos o la espaciemos más a la hora de prevenirnos el COVID grave y la muerte. Pero, bueno, pues el dato está aquí, ¿no? El espaciado de más de 12 meses parece ser que puede tener un beneficio a la hora de proteger, de desarrollar la enfermedad, ¿no? Otra cosa muy curiosa que me pareció de cómo en algunos pacientes dentro de todo el estudio, pues les hacen PCR, ¿no? Les hacen PCRs cada poquito y van viendo si hay gente que se enferma, pues la detectan por PCR y pueden ser totalmente asintomáticos, como decíais antes, no tener ninguna ni fiebre, ni fatiga, ni pérdida de olfato, ni nada por el estilo, ¿no? Pero les pueden detectar mediante PCR. Y lo que ven es, nuevamente, cuando analizan a aquellas personas, lo que comentaba Carmen anteriormente, aquellas personas que están vacunadas con un intervalo más corto el recomendado inicialmente de menos de 6 semanas entre la primera y la segunda, pues hay un 47% menos de probabilidad en el grupo de los vacunados en comparación con el grupo de los grupos control, independiente del país de donde vengan, a la hora de tener PCR positiva. O sea, que esto puede afectar a la transmisión. No quiere decir que la prevenga totalmente, pero está afectando. Si detectamos menos PCR, significa que PCR positiva significa que las personas vacunadas de alguna manera tienen una protección que inhibe, que previene que el virus entre en su cuerpo, ¿no? Y es algo pues, muy interesante a la hora de concebir también el índice de transmisión y otras variantes, ¿no? Otras variables que puedan condicionar también la epidemiología de todo lo que estamos hablando. No sé si tenéis alguna cosa que me haya pasado, Carmen o Antonio o Juanjo, que os interese comentar. Si no, sí. Hay una cosa que es interesante y es que, bueno, este artículo es de mediados finales de febrero, pero el gobierno británico tomó la decisión, si lo acordáis, de ampliar la segunda dosis la primera semana de enero. O sea, antes incluso, ¿no?, de tener realmente datos muy sólidos, digamos que por intuición o por lo que sea, ellos supongo que también tendrían otros datos, probablemente internos o de la propia compañía, de la industria. Yo me atrevería a decir que era un tema logístico, o sea, que si no llegaban a tener suficientes, pues era una decisión, bueno, no sé si correcta o incorrecta, pero que era más fácil tomarla en función del suministro que iban a tener que no de una base real sobre eso, sobre una información contrastada. Pero también es posible que pudieran tener algún borrador del estudio antes de que llegara a publicarse. No sería nada descabellado. Vivimos en la era de los preprints y de las... Claro, sí. O algún informe interno o por lo menos, bueno, contacto con la empresa o por lo menos la agencia reguladora. Estaba segura de que esto les podría salir bien y así ha sido, vamos, tanto en logística como en efectividad de la vacuna. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Otro aspecto muy interesante es, estas son unas gráficas que
por lo menos esta parte de arriba, aquí lo que estamos viendo es la eficacia, lo que ellos proponen como eficacia de la vacuna a lo largo del periodo que comprende desde que pasan una media de 36 días después de terminar del inicio de la vacunación hasta pues, más allá de 112 días, ¿no? que sería cuando terminará este estudio que han publicado. Pero aquí si os fijáis, es algo que aparece en otras figuras, si veis, aquí al principio es donde aparece un mayor número de eventos. O sea, en este momento, cuando empezaron a vacunar, el Reino Unido estaba hasta arriba, estaba plagado, bueno, igual que aquí también, aquí nos llegó un poquito más tarde, pero estaba hasta arriba de casos, ¿no? O sea, la incidencia era altísima. Y este número de eventos pudo también condicionar a la interpretación de esta eficacia, y es algo que comentan también en el artículo, ¿no? Y el cómo están redactadas, cómo se exponen estas gráficas, ¿no? El hecho de que la incidencia fuera muy alta, pues de alguna manera también pudiera haber afectado la eficacia porque está llegando a muchas personas en comparación con el otro. Hay mucho virus circulante, en otras palabras, en comparación con otras situaciones en las que ya va bajando la cantidad de virus circulante y eso pudiera condicionar a que haya menos, el que haya menos eventos pueda también condicionar un poco la eficacia, ¿no? Relacionado con la transmisión, ¿no? Con lo que estaba diciendo anteriormente. Bueno, estas otras gráficas, esta que tenemos aquí abajo, esta siguiente, este panel B, sería la gráfica de aquellos pacientes que recibieron media dosis inicial y la dosis completa de boost, ¿no? de segunda vacunación. Y veis que es muy parecida a la de arriba, con lo cual, bueno, pues se pudiera parecer o se pudiera extrapolar o deducir o alguien pudiera pensar que a lo mejor media vacuna de primera dosis pudiera ser mejor que una vacuna entera, ¿no? Y con esto, pues también aumentar el número de personas que estuvieran vacunadas. Como idea está bien, pero también, como vamos a ver un poco más adelante, los datos están cogidos un poco, pues eso, dependiendo del grupo que se vacunó y el qué separadas estaban unas de otras, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pues, perdón, creo que me he saltado. Esta es la de la media dosis, ¿no? La C, no la B. Bueno, pues aquí pareciera que hubiera más eficacia, ¿no? Pero hay que tenerlo en esa perspectiva que os estaba comentando, ¿no? No es necesariamente así. Vale. Otro aspecto importante es que en este estudio hay personas que por distintas razones que comentan, bueno, pues solamente reciben una dosis, ¿no? O porque no quieren o porque, bueno, pues han tenido algún tipo de problema y solamente reciben una dosis. Y si vemos también, cuando reciben una dosis, pues de alguna manera se mantienen esas características de la gráfica. Después de 32 días del inicio de la vacunación, bueno, pues aquí había una incidencia grandísima, el número de eventos era muy grande y, bueno, pues va decreciendo en el tiempo. Quizá también, pues entre la cuarentena o entre el confinamiento que tuvieron tan estricto y la vacuna, pues ayudó a bajar esos casos, ¿no? Y una de las características de esta gráfica es, veis que aquí al final, estamos hablando de 111 días, pues empieza a decrecer esa eficacia y es algo que pueda venir derivado un poco pues, de eso, de que esa protección con una sola dosis pues, pueda reducirse en el tiempo y afectar a la eficacia, ¿no? Y esto lo correlacionan con un estudio que hacen de anticuerpos, que sería esta gráfica, este panel B, en el cual, bueno, pues también es muy lioso cómo lo describen, pero básicamente van tomando suero de distintos pacientes a lo largo, después de haber recibido una sola dosis, y bueno, pues van viendo cómo decrecen o cuál es la cantidad de anticuerpos que hay en esos pacientes en el tiempo, ¿no? Son anticuerpos totales, IgG, frente a la proteína, el RBD, el fragmento de la proteína Spike que usan para medir el ELISA. Y bueno, pues hacen también un estudio de tendencia y lo que se ve es, pues bueno, parece que como que va decreciendo en el tiempo, pero tampoco es una cosa muy significativa en el sentido de que reduzca mucho la cantidad, ¿no? Daos cuenta de que aquí estamos hablando de escalas logarítmicas y que quizá este decrecimiento, que es una extrapolación, que no es real, en algunos pacientes esto puede que no sea cierto,
bueno, pues va decreciendo, puede decrecer entre 2 o 3 veces, que es muy poquito, ¿no? Y aquí tenemos en esta línea azul lo que serían los pacientes con la media dosis inicial, ¿vale? La cantidad de anticuerpos que tendrían, ¿no? Y esto es una media, porque fijaros que hay algunos pacientes que tienen más que otros que reciben las 2 dosis, y esto puede tener también que ver con la edad, que nos ha comentado también antes Carmen, ¿no? La senescencia y la posibilidad de que personas mayores pues tengan más dificultad a la hora de producir cantidades más grandes de anticuerpos. Otro aspecto que resaltan es la posibilidad o cuántos de estos pacientes que reciben solamente una dosis, bueno, pues qué posibilidad tienen de desarrollar el COVID sintomático pasados o más allá de 3 meses, o sea, 91 días, de 91 días a 120 días después del inicio de la primera dosis, de la única dosis que reciben, y como veis, aquí la eficacia ya está bajando al 31%, o sea, no están totalmente, con la capacidad que podría inducir la vacunación, no están llegando a lo que pudiera ser, ¿no? Sin embargo, los que aún están en ese plazo de los 22 a los 90 días, o sea, menos de 3 meses, tienen todavía una protección pues, muy alta, similar a la que comentábamos inicialmente. Estos serían los números que en este otro apartado, pues un poco pues, lo que comentaba anteriormente, de no solamente, antes hemos visto que la vacuna puede prevenir el infectarse, y eso lo miden de una manera subrogada, pues haciendo una PCR reiterada en pacientes y viendo pues cuántos se infectan asintomáticamente o sintomáticamente, pero que son detectados mediante PCR. Y lo que encuentran es algo parecido, ¿no? En aquellos pacientes que han recibido solamente una dosis, bueno, pues encuentran que la vacuna protege muy poquito de haberse infectado, el 28% en comparación con los que, o sea, cuando han pasado más de 90 días, ¿no? Cuando han pasado más de 3 meses, en comparación con los que aún están en ese plazo de 3 meses, en los que la eficacia a la hora de prevenir la infección, pues esto es en torno al 60-64%, ¿no? Otra gráfica muy interesante, o a mí me ha parecido muy interesante, es esta que tenemos aquí, ¿no? En la figura 3. En esta figura, lo que hacen, volvemos otra vez a un ELISA para tratar de cuantificar la inmunoglobulina G frente a la proteína S del SARS-CoV-2 en aquellas personas que han recibido las 2 dosis y que en el espaciado de esas 2 dosis es menos de 6 semanas, de 6 a 8, de 9 a 11 o más de 12 semanas, ¿vale? No lo espacian mucho tampoco, no lo detallan específicamente, pero no es que más de 12 sean 20 semanas, no, estamos hablando de unos días, alrededor de 12 semanas, ¿vale? Y lo que podemos ver es que después de recibir la segunda dosis, estos pacientes incrementan, si el espaciado de estas 2 dosis se aleja de las 6 semanas y se acerca más a las 12 semanas, la cantidad de anticuerpos que generan habiendo espaciado más en el tiempo, pues parece que es más alta, ¿verdad? Y no solo eso, sino que comentaba Antonio anteriormente, los que reciben media dosis, pues parece que siguen la misma tendencia. Pero esto, si nos fijamos, ocurre en el grupo etario de 18 a 55 años. Cuando nos vamos al grupo de más de 55 años, vemos que este efecto no se produce. Si bien es verdad que también tiene muy pocos pacientes en este espaciado de 9 a 11 semanas, y quizá sea pues un poco por el riesgo que puedan haber visto en que estos pacientes de más de 50 años pues no vamos a jugar con ellos, ¿no? Vamos a ponerle las dos dosis en el rango que sabemos que funcionan, y los experimentos pues los dejamos para más jovencitos, ¿no? Es un poco lo que entiendo de esta gráfica. Y es una de las cosas también que si queréis luego comentamos, pero me parece interesante a la hora de, bueno, pues aquí tenemos una evidencia con una vacuna de un virus de ADN, con un adenovirus, en el cual se ha sustituido el gen E1 por el fragmento E1, se ha sustituido por el fragmento S del SARS-CoV-2. Y si nos fijásemos en cuál es la función de estos genes en el fragmento E1, pues hay una proteína que se traduce por un gen que se llama E1A, que entre otras cosas, además de estar implicada cuando está ausente, el virus no puede replicarse efectivamente,
Pero no solo eso, sino es que es una proteína que está implicada en la inducción de la apoptosis cuando infecta el adenovirus silvestre, no el de la vacuna, ¿vale? Cuando un adenovirus nos infecta, una de las cosas que pasa es que, bueno, pues se replica en nuestras células y eventualmente cuando se ha replicado puede inducir apoptosis o puede inducir lisis, salir e infectar otras células. Si a un virus le quitamos esta proteína, esta habilidad, este virus no va a ser tan efectivo a la hora de inducir apoptosis. Y si, por ejemplo, este vector viral, el adenovirus de AstraZeneca, pues en vez de infectar una célula pues, epitelial o una célula de nuestro cuerpo, infecta, por ejemplo, o es tomado por una célula inmune, por una célula mieloide, por una dendrítica, por un macrófago, el hecho de que el virus entre en estas células y que estas células sean las presentadoras de antígeno y que el vector no esté induciendo apoptosis, pudiera hacer que los antígenos expresados por este vector se mantuviesen más largo en el tiempo, o su expresión se mantuviese en el tiempo, en comparación, por ejemplo, con otras vacunas como las de RNA, de Moderna o de Pfizer, las cuales se está llevando RNA mensajero que se traduce y que tiene una vida determinada de en torno a 4 o 5 días y desaparece. El tiempo en el que estamos expresando el antígeno varía, y eso puede de alguna manera condicionar a que se esté incrementando la inmunidad con esta vacuna de AstraZeneca, y está por ver lo que pasa con las vacunas de RNA. Entonces, a la hora de prolongarlo, aunque es otra estrategia que se ha llevado en el Reino Unido, que se está llevando a cabo en el Reino Unido, prolongar más allá de los 42 días o de los 28 o 21 días o hasta 42 días en el caso de Pfizer, las 2 dosis, pues es una incertidumbre. No sabemos si va a pasar esto o nos va a ocurrir como cuando, en vez de esperar esos 90 días, esa figura que hemos comentado anteriormente, pues a lo mejor no son 90 días lo que nos da de protección, sino que son 60 o son 30. Habría que caracterizarlo mejor. Antes de... Yo tengo una duda que me está surgiendo, es que he oído que se estaba planificando o se había arrancado ya un ensayo en el que se iban a combinar vacunas, es decir, que la primera dosis era AstraZeneca, por ejemplo, un adenovirus, y que la segunda iba a ser una de RNA, pues Pfizer o Moderna. Con lo que estás comentando, realmente, o sea, digamos, le añadimos un factor de complejidad a la respuesta que no sé yo hasta qué punto tiene sentido. Bueno, supongo que sí, que si el estudio se puede hacer es porque se van a derivar algunas conclusiones, ¿no? Yo lo que, a lo mejor Carmen lo conoce más en detalle, pero yo lo que he oído, bueno, hay 2 estudios en el Reino Unido en el que están haciendo un seguimiento de los pacientes que han recibido una vacuna de AstraZeneca y el boost, la segunda dosis, con la de Pfizer o con una de las dosis, imagino que sea la primera, de la vacuna de Gamaleya, la vacuna rusa, ¿no? Y bueno, pues creo que los datos los están esperando. Ya había 800 y pico pacientes reclutados y creo que están esperando a 1000 y pico para pues, emitir los resultados. Creo que los esperan ahora en mayo y escribir o reportarlos en junio. Entonces vamos a ver un poco lo que pasa. Y yo creo que se ha iniciado algo también ahora esta semana aquí en Madrid, o se comentaba en las noticias. No sé hasta qué punto es solamente el protocolo o ya se ha iniciado el estudio. Yo creo que han empezado. Han empezado ya. Hombre, a nivel teórico, el hecho de tener una inmunización heteróloga, o sea, por 2 vías diferentes, se supone que debe mejorar la eficacia. O sea que, como hipótesis de partida, yo creo que está muy bien y puede ser muy interesante. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta hipótesis de partida se ha generado de manera un poco forzosa porque se estaba hablando un rechazo, de la inseguridad y de unos efectos adversos. Entonces, el hacer estudios con 600 o con 1000 personas, cuando estamos hablando de que el origen de ese planteamiento es un efecto adverso que se produce en 1 o 2 de cada 100.000, me sale un poco de ojo que no estoy segura de que las conclusiones a las que se lleguen sean concluyentes. Sí, desde luego, si el propósito del estudio fuera pues eso, el interés de conocer realmente una inmunización heteróloga, qué efectos mejores o peores tiene, pero claro, si el objetivo es tranquilizar a la opinión pública sobre un riesgo hipotético que realmente no existe y que prácticamente no se va a dar, pues es como engañar, ¿no? Es decir, no, usted no se preocupe que le hemos puesto AstraZeneca, que es la mala, y ahora le vamos a dar Pfizer, que es la buena. Hombre, es que no es eso.
Sí, yo no sé si ha planteado como un 1-2 o un 1, o sea, un ensayo clínico de tipo 1, de tipo 1-2 o buscan algo más, pero sí con un número inferior a, pues eso, a 1.000, 2.000 personas, va a ser difícil hacer lo que comentaba Carmen. Más aseveraciones, más allá de decir, pues ha subido más los anticuerpos, o tiene más células T, o tiene más anticuerpos neutralizantes. Claro, yo A lo creo que se mejor puede hablar de eficacia, comparar la eficacia de 2 dosis de la misma vacuna o la eficacia de la estrategia heteróloga, pero desde luego que la seguridad en los niveles en los que nos movemos de porcentajes creo que no se va a poder comparar. Sí, por lo menos pues a la hora de prevenir el COVID sintomático va a haber muy poquitos casos. Y además en una situación en la que hay ahora poca incidencia, pues, o va a bajar la incidencia en los próximos meses, pues a ver si llegamos, ¿no? Todavía está bastante alta, pues a ver si se llega a concluir algo en ese periodo, en este periodo. Vale, pues nada, para terminar el artículo, lo he marcado aquí en naranja. Es que han encontrado que los pacientes que se han vacunado no ha habido ningún ingreso hospitalario nuevamente, lo repito, en aquellos que se han vacunado, mientras, bueno, pues en el grupo que no estaba vacunado, que estaba con el placebo o vacunándose con otra vacuna distinta, pues sí que hay ingresos y, bueno, no se menciona aquí en esta frase, pero hay alguna muerte también. Entonces, bueno, pues nuevamente la vacuna, esta vacuna funciona, esta vacuna salva vidas y previene que la gente se vaya al hospital, se enferme gravemente y pueda morir. La última figura es una figura muy, muy chula. Bueno, está partida en dos, pero la voy a resumir. Una parte es, miden anticuerpos, tratan de hacer una correlación entre el número de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos frente al virus, o anticuerpos neutralizantes, que sería este panel de abajo, y la eficacia de esa vacuna y la eficacia de esa vacuna cuando está separada los dos pinchazos menos de 6 semanas, bueno, 6 y 8, 9 y 11 o más de 12, ¿no? Y es un poco lo que veíamos antes con los pacientes, con el número de casos que ocurrían, pero aquí cuantificada mediante IgG, ¿no? En aquellos pacientes en los que ha habido mucho espaciamiento, sería este triangulito, vemos que hay de media, hay mucha más cantidad de anticuerpos cuando se han espaciado los dos pinchazos y que eso correlaciona con una mayor eficacia y que cuando esta vacuna no se ha espaciado tanto en el tiempo, pues hay menos anticuerpos y hay menos eficacia. Nuevamente, ojo que estos números se han conseguido sobre todo con pacientes jóvenes, ¿vale? No sería necesario incrementar el número de pacientes de más de 56 años para hacer esta aseveración y ver bueno, pero vamos, la correlación entre más anticuerpos, mayor eficacia, eso se sabe, ¿no? El tema de espaciar dos vacunas, dos dosis en pacientes mayores, pues sería algo que habría que definir un poquito mejor o incrementar el número de personas en esos grupos. Llama un poquito la atención también lo que decías antes, el rango en el que nos estamos moviendo. O sea, hay gente que se le espació poco, digamos, y tiene muchísimo anticuerpo o poco anticuerpo y al revés, ¿no? O sea, aunque el promedio está claro, pero sí, que luego... el rango es grandísimo. Sí. Pues nada, ese era un poco el artículo que os quería traer y bueno, me quedé con esta frase que aparece aquí en la discusión, a ver si la encuentro, está un poquito más arriba, que es el hecho de, bueno, no la encuentro ahora, da igual, el hecho de balancear, el hecho de que, bueno, pues a la hora de emitir un criterio, pues hay que primar dos cosas, ¿no? Una es si es beneficioso el espaciar la primera y la segunda dosis a la hora de conseguir más anticuerpos y si ese espaciado puede conllevar que el grado de riesgo que podamos sufrir entre la primera y la segunda dosis nos haga pues infectarnos, ¿no? Y un poco con los datos que tenían aquí y con otras cosas que comentan, pues en este caso, en la vacuna de AstraZeneca, con esta pauta que ellos establecen, pues podría ser el riesgo es menor que cuando aumentamos el riesgo global, ¿no? Estoy hablando a nivel de sociedad y de pandemia y de pues, una situación en la que hay mucha incidencia. Bueno, pues ellos han visto que parece ser, los datos indican, a que es preferible correr el riesgo de ponerse una dosis de AstraZeneca
y espaciar en el tiempo hasta 3 meses para recibir la segunda dosis, que el riesgo de pillar durante ese tiempo entre la primera y la segunda dosis el virus y tener la enfermedad grave, ¿no? Nuevamente hay que incidir que una sola dosis no es suficiente, pero ese riesgo que podríamos tener a nivel global como sociedad, pues podría haberse beneficiado por el hecho de contener más rápidamente la transmisión en una situación en la que hay mucha transmisión o la que hay mucha incidencia. Y nada, esa era un poco la reflexión y si queríais comentar alguna cosa o decir algo. Yo sí, a ver, cuando me propusiste este artículo yo te dije que me había gustado mucho y hay un par de cosas por las que me ha gustado mucho, aprovecho y me parece que tiene unas dosis de honradez bastante interesantes, ¿no? Cuando habla del análisis estadístico hace una afirmación de los principios que les mueves, ¿no? Y te dice, ya desde el principio te dice, no es posible excluir la posibilidad de cualquier tendencia de que cualquier tendencia aparente sea causada por factores de confusión medidos o no medidos. Entonces, creo que ya esto es, no sé cómo deciros, con toda la información que estamos manejando en los últimos, ¿no? Todo el mundo hace aseveraciones absolutamente categóricas y yo sé y esto es así y esto se transmite de esta manera y la vacuna hace y la vacuna no hace. Entonces, esta frasecita que refleja un poco de humildad por parte de los autores, la verdad es que captó mi atención, ¿no? Y me gustó mucho. Y luego el hecho, ¿no? de todas las medidas de eficacia que ha comentado Stanis, por edades, sin edades, mirando si son graves, mirando si mueren, si no, me lleva también un poco a lo mismo, ¿no? O sea, cuando nos encontramos en los medios de comunicación, es que esta vacuna tiene una eficacia del 70% y la otra del 95% y la otra del 98%. ¡Chispum! Y viene la vecina al lado, como decís antes, ¿y cuál es la buena? Yo necesito una calculadora, rotuladores de colores y varias horas para comprender todos los cálculos de la eficacia, todas las implicaciones que tienen. Entonces, el que se vaya alegremente diciendo, pero es que hasta en las estrategias de vacunación aparece un numerito, la eficacia de esta vacuna es chispún. No sé, me parece hasta irrespetuoso, ¿sabes? Es mucho más complicado que un número la eficacia. Entonces, bueno, pues esas son las dos cosas que a mí me gustaron, ¿no? Y me hicieron tener interés por este artículo. Aparte de lo que es la conclusión en sí, ¿no? Que se pueden espaciar las dosis, que eso no conlleva que se pierdan los anticuerpos, que puede mejorar la estrategia y la gestión global de la pandemia, que también es muy interesante. Es verdad que es muy interesante lo que dices. Otra cosa muy interesante también, no dejaré de repetirlo, es la edad. De 18 a 55 se funciona de una manera, de ahí en adelante de otra manera. Y veis que todas las variabilidades son bastante amplias porque la edad de nuestro sistema inmune no es exactamente nuestra edad. Tenemos que tener en cuenta toda otra serie de cosas, como el hecho de que la gente lleve una vida más o menos saludable, que tome medicación, que no la tome, que tenga enfermedades concomitantes. Todos los hábitos que tiene uno determinan la edad de su sistema inmune, ¿no? Y eso creo que es el gran factor de confusión no medido en todo lo que rodea tanto a la pandemia como a la inmunización contra la pandemia, ¿no? Y me parece muy importante no perderlo de vista para no llegar a conclusiones equivocadas. Bueno, tiene muchas cosas interesantes el paper, porque uno también se hace un poco, no puedes evitar comparar con la otra vacuna de adenovirus que está aprobada en Europa, la de Janssen, ¿no? Que parece que tiene también muchas similaridades, pero claro, es una monodosis, con lo cual piensas, ok, tiene una eficacia demostrada, pero ¿no? ¿Dónde está el booster? ¿Será suficiente ahí?
tiene sentido que se hable de una tercera dosis de Pfizer y que otra gente pueda seguir adelante solo con una de Janssen. Pero bueno, supongo que son cosas que irán saliendo, ¿no? Y que veremos en próximos programas, en próximos papers. Ya están saliendo muchos artículos también en cuanto a cuánto dura esa inmunidad, también la que conferirán las células T, no solo los anticuerpos. Y bueno, seguramente estará ahí Stanis también en próximos programas para detallárnoslo. Y esperemos mantener la honestidad intelectual y que nos comentaba Carmen, ¿no? Esa especie de humildad para enfrentarnos a los datos y decir, bueno, las cosas no se saben porque están escritas en la pared con letras de oro, sino porque hay que trabajárselas. Pues si os parece, ¿quieres decir algo más, Stanis? No, que solamente había leído por ahí, y yo no sé si Carmen lo has visto tú también, o Juanjo o Antonio, que Janssen sí que había planteado una segunda dosis, y no sé si hay algún ensayo en marcha todavía que no haya concluido. El ensayo que se ha hecho en España, conozco personalmente a algunos de los voluntarios, se hizo al menos en parte con 2 dosis. Eso es. Y no lo que no sé es si han publicado datos de eficacia comparada de una dosis contra 2. Eso claro, lo desconozco. Puede ser que todavía no se sepa. Claro. Y yo creo que, bueno, también nuevamente voy a hablar sin saber, así que mejor a lo mejor, pero el hecho de que a lo mejor se buscara un objetivo de eficacia con la vacuna de Janssen, y que alcanzado ese objetivo, pues a lo mejor no es necesario para conseguir ese objetivo una segunda dosis, vamos a por el objetivo primario. Y por eso tenemos solamente una dosis. Pero sería algo interesante para indagar, ¿no? Lo indagaremos para los siguientes programas. Hombre, y otra cosa es la duración. No solo la efectividad, medida más o menos en este medio corto plazo que llevamos de pandemia, sino la duración. Porque si dentro de 2 años nos vamos a encontrar otra vez en la misma situación que nos encontrábamos el año pasado por estas fechas, sería un absoluto descalabro. Entonces, no es baladí cuánto dura la inmunidad que confiere cada una de las modalidades de vacuna, pero no podemos saberlo todavía. Genial, pues estaremos al tanto. Bueno, muchísimas gracias a los 3 y gracias, Carmen, por habernos dedicado tu tiempo esta tarde. Encantada, la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Nos alegramos. Y al resto, a nuestros queridos oyentes y amantes de la virología, muchas gracias por estar ahí y cuídense mucho y aquí nos veremos dentro de 15 días. Gracias.